me sale, me puedan observar. Hoy vamos a ver un tema nuevo, que también es muy importante, es el tema del shock. Tal vez ya lo han visto en cirugía. ¿Sí? ¿Han visto hablar de shock? Sí, algunos sí, otros todavía no. Lo vemos en algunas materias, creo que más en tercero que en otros lados. Pero ahora vamos a hacer una descripción de lo que representa el shock en general. Este término de shock, lo que al final representa es gravedad. Incluso tal vez en algún momento van a escuchar que cuando llega un paciente o cuando tratamos de reflejar gravedad en emergencias, siempre hablamos de estar choqueado, un choque, o ha sufrido un tipo de shock. Y lo que representa es el cómo nuestro organismo tiene que afrontar una situación de extrema gravedad y que pone en riesgo nuestra vida, la vida del paciente. Dentro del shock vamos a encontrar principalmente algunas definiciones que sí son sinónimos de shock. Principalmente son dos. La primera es el de insuficiencia cardiocirculatoria, que representa las causas por las que un paciente está en shock. Sí. Si analizamos esto, podemos ver que el shock al final está producido por el cardiocirculatorio, el corazón como bomba, los vasos sanguíneos y su contenido. Es una forma de representar las causas del shock, es un sinónimo de shock. La otra forma otro sinónimo de shock es el que seguro ustedes conocemos todos, es el de hipoperfusión tisular. Y es el desenlace final de todo paciente que está en shock. Al inicio tenemos un sinónimo de shock, que lo que representa son las causas que pueden desencadenar shock: cardiocirculatorio, el corazón, los vasos sanguíneos y su contenido. Y otro sinónimo que representa el desenlace final, que es el de hipoperfusión tisular, que a los tejidos, por cualquier causa de shock, no le llegue la suficiente cantidad de una adecuada perfusión, adecuada cantidad de oxígeno y nutrientes con los que pueda producir energía y mantener su metabolismo y su funcionamiento. Estos dos son sinónimos de shock. Entonces, cuando son sinónimos de shock. Pero hay una tercera definición que no es un sinónimo de shock, que es el de hipotensión arterial. No es un sinónimo porque no representa la totalidad de los pacientes que están en shock, pero sí se utiliza porque ayuda mucho para el diagnóstico de shock. Resulta ser una variable que nosotros obtenemos mediante los signos vitales y el tomar la presión arterial, que yo pueda identificar que un paciente hipotenso esté en shock, me ayuda bastante para llegar al diagnóstico. No es pero un sinónimo, lo que significa que los pacientes en shock pueden estar hipotensos o no pueden estar hipotensos. Pero que cuando están hipotensos es sencillo, que es solamente tomar la presión arterial, y que tomando la presión arterial podemos diagnosticar shock mediante las siguientes posibilidades: que tengamos una presión sistólica menos de 90 milímetros de mercurio, es un paciente que está en shock. Que tengamos una presión arterial media menos de 65 milímetros de mercurio, es un paciente que está en shock. Y que la presión sistólica disminuya más de 40 milímetros de mercurio
de un paciente que es conocido hipertenso y que conocemos los valores de presión arterial que normalmente maneja, también nos va a servir para diagnosticar shock. Es sencillo diagnosticar shock cuando el paciente está hipotenso, porque es solo tomar la presión. Pero no es un sinónimo porque no todos los pacientes choqueados están hipotensos. Ahora, cuando utilizamos la hipotensión arterial para diagnosticar shock, tenemos estas posibilidades: menos de 90 de sistólica, la más común, y la presión arterial media, que ya saben que es un tercio de la diferencial más la diastólica. Sistólica menos presión diastólica, dividido entre 3 más la presión diastólica, que sea menos de 65. Este último resulta importante, especialmente en los pacientes hipertensos, porque van a haber bastantes pacientes que son hipertensos, los pacientes renales, los pacientes hipertensos que son primarios, que pueden llegar a mantener presiones normales que en su vida cotidiana puede estar oscilando entre los 140 y tal vez 90. Este paciente con menos de 90, no esperamos que tenga menos de 90 de sistólica para considerar que sea un paciente que está en shock. Porque para los pacientes hipertensos que disminuya más de 40 milímetros de mercurio el valor de lo que normalmente maneja, ya es shock. Entonces el paciente con 100 de sistólica ya estaría con el diagnóstico de shock. ¿Qué más es importante? ¿Por qué utilizamos o por qué se ha llegado a utilizar a la presión arterial? Aquí miren, estamos hablando de hipotensión, presión arterial. ¿Por qué utilizamos a la presión arterial como un parámetro para diagnosticar el shock? Al final, ¿qué es lo que hemos dicho que significa shock? Hipoperfusión tisular. Hipoperfusión tisular, lo que significa que se encuentra en la última porción del aparato cardiovascular, en lo que en algún momento hemos llamado como microcirculación. Tenemos por un lado la macrocirculación, que está dada hasta las arteriolas terminales, y por otro lado tenemos la microcirculación, que está dada en los capilares. Y aquí tenemos los capilares, las redes capilares. Hasta esta porción, que es la macrohemodinamia, la cantidad de flujo de sangre se garantiza gracias a la... Aquí, ¿quién garantiza la llegada de sangre hasta las arteriolas terminales? Retroceso elástico, las bases sanguíneas. La presión arterial. Sí, retroceso. La presión arterial es la que nos va a garantizar el cuánto de flujo de sangre llega hasta esa última porción en el aparato cardiocirculatorio. Pero ¿qué es lo que ocurre aquí adentro, en la microcirculación? Porque aquí es el problema, ¿verdad? Shock es hipoperfusión y tenemos que verificar y diagnosticar evaluando la hipoperfusión en la microcirculación. El problema no es acá, sino el problema es acá. Esta es una regulación sistémica que cuando veamos hipertensión arterial vamos a ver que está regulada por varios mecanismos que regulan la presión: el simpático, el tejido renal, también endocrino, pero en la parte de la microcirculación la regulación es local. Entonces hay un fenómeno de autorregulación. ¿Y quiénes son los que autorregulan la microcirculación? Son las células endoteliales, que ya creo que hemos visto en 2 o 3 veces los hemos nombrado. Las células endoteliales, incluso creo que deben conocer cuáles son sus funciones, ¿verdad? Cuando una célula endotelial no funciona, sabemos qué funciones tiene. Pero las células endoteliales son las que pueden o tienen la capacidad de reclutar o reclutar capilares según sus necesidades. Es decir, pueden abrir capilares para mejorar el flujo de sangre aquí, o pueden restar capilares cuando no es necesario. Es una autorregulación local. Si entendemos de esta forma, al final, cuando evaluamos la presión arterial, ¿será que un paciente normotenso nos garantiza que no está en shock? No, porque solo con la presión arterial estamos evaluando a esta pequeña porción y debemos tener mecanismos para poder evaluar cómo se está produciendo la perfusión en nuestros tejidos.
Pero la presión arterial se ha utilizado bastante porque sí, es una meta que debemos conseguir en todo paciente en shock, porque debemos garantizar que haya una buena presión arterial y que yo tenga la certeza de que hasta este extremo esté llegando una buena cantidad de sangre para que también pueda recién evaluar cómo se está produciendo la perfusión a nivel tisular. Por eso la presión arterial se ha utilizado como un sinónimo, pero no es un sinónimo, solo garantiza una porción del aparato cardiocirculatorio. En algún momento del shock, especialmente cuando el shock es refractario y se pierde la capacidad de autorregulación, estas células ya no pueden regularse, la presión arterial va a ser la que regule todo el sistema. Pero lo que quiero que quede claro es de que es sencillo diagnosticar shock cuando el paciente está hipotenso, pero hay una parte en la cual el paciente no está hipotenso, va a ser normotenso, y ese va a ser un estadio previo antes de que el paciente se hipotense, y ahí va a estar la destreza para poder diagnosticar a nuestros pacientes antes de que lleguen a esta etapa, porque cuando están aquí el pronóstico ya es peor, ¿no? Va a haber hipoperfusión. Aquí va a haber, ahorita vamos a ver disfunción celular, las células al final entran en apoptosis, disfunción orgánica, falla orgánica y al final mayor mortalidad. Bueno, ¿por qué es importante hablar de qué es lo que va a significar la hipoperfusión tisular? Si nos vamos a un gráfico de una pequeña célula, hemos hablado en varias oportunidades de que nosotros o nuestras células requieren de oxígeno y de glucosa para mantener la producción de energía, ¿verdad? Ese es un metabolismo aeróbico, que no es en grandes cantidades de oxígeno, pero sí necesitamos oxígeno para producir energía de manera eficiente, para no solamente mantener la estructura de la célula, sino que también para mantener su funcionamiento. Cuando un paciente está en shock, lo que va a ocurrir es de que se van a modificar algunas variables que aquí vamos a notar, la DO2, la VO2 o la REO2. La DO2 es la disponibilidad de oxígeno. Un paciente que está en shock, por cualquier tipo de shock, disminuye la cantidad de oxígeno que le llega a los tejidos. Esta disminución de la disponibilidad de oxígeno a los tejidos se va a contrarrestar con la capacidad de la célula de poder aumentar su extracción de oxígeno. Es un mecanismo de compensación a nivel celular. Puede extraer más oxígeno, porque hemos visto en prácticas que incluso requiere poco oxígeno, pero la cantidad que le llega incluso está por demás de lo que necesita. Entonces, aumenta la extracción de oxígeno. Si la DO2 disminuye en un paciente que está en shock, lo primero que hace nuestra célula es aumentar la extracción de oxígeno y en algún momento va a disminuir el consumo de oxígeno. Entonces, este es consumo. ¿Por qué disminuye el consumo de oxígeno? Porque cuando hemos visto en sepsis, recuerdan qué pasa al final las células que van a tratar de sobrevivir, ¿verdad? Y al sobrevivir, ¿qué es lo que van a preferir? Su estructura. Mantener su estructura antes que su funcionamiento. De esa forma va a disminuir el consumo de oxígeno. Todo para que esta célula siga manteniendo la producción de energía con lo que puede extraer de oxígeno y con las funciones que se hayan restringido y solo con las funciones más básicas, más vitales. Estos son mecanismos de adaptación de nuestra célula ante la disminución de la disponibilidad de oxígeno. La disponibilidad de oxígeno ya en algún momento hemos visto que es el resultado de el gasto cardíaco por el contenido arterial de oxígeno. Cuánto de oxígeno le llega a un tejido depende de cómo se produce el gasto cardíaco. Y el gasto cardíaco, a su vez, ¿recuerdan cuál es su ecuación, su fórmula? Es frecuencia cardíaca, volumen latido, volumen de eyección ventricular, y este es pre, post y contractibilidad, ¿no? Entonces, depende cuánto de sangre llega a mis tejidos, depende de cómo funciona mi corazón, cómo le llega, cuánto de precarga le llega, que no tenga una postcarga exagerada, que tenga buena contractibilidad.
pero además en el contenido arterial de oxígeno, que es hemoglobina y saturación arterial de oxígeno, también depende de que haya una buena cantidad de hemoglobina y una buena cantidad de oxígeno, que la hemoglobina esté bien saturada. Son variables que determinan cómo disponemos de oxígeno a las células. Esta célula, cuando está produciendo metabolismo aerobio, por cada mol de glucosa produce 36 mol de ATP. Es una cantidad muy buena de ATP, incluso para almacenar. Incluso hay un mecanismo también de adaptación. Aquí nuestras mitocondrias, en situaciones de disminución de hipoperfusión, pueden consumir las reservas de ATP que tienen almacenadas. Por cada mol de glucosa, entonces producimos 36 mol de ATP en metabolismo aerobio. Y cuando estamos en metabolismo anaerobio, no se produce la misma cantidad. Producimos 4 moles de ATP, 2 en el citoplasma, que es una cantidad muy disminuida de energía, ¿no? Y durante este paso de producir energía con oxígeno y sin oxígeno, producimos un ácido, que es el ácido láctico, que hasta cierto punto, hasta hace unos años, todos pensaban que era algo como un desecho, pero hay muchos tejidos que funcionan con ácido láctico. Y además, el ácido láctico dentro de su metabolismo también produce ATP. Es una forma también por la cual nuestro organismo tiene o trata de desviar la producción de energía por todos los posibles mecanismos. Pero el inconveniente es que produce acidosis, ¿no? Acidosis metabólica. El metabolismo anaerobio, produce muy poca energía, y dentro de esa producción de energía produce más ácido láctico, y esto a su vez se asocia con acidosis metabólica. Esto va a ser importante porque hasta ahora, hasta aquí hemos dicho, ¿todo paciente choqueado está hipotenso? No. ¿Hay choqueados que están normotensos? Pero si están choqueados significa que están hipoperfundidos, ¿verdad? Sí. Y si ya están hipoperfundidos, significa que sus tejidos y sus células, ¿cómo están? Que ya están produciendo ácido láctico. En alguna cantidad, ¿sí? Sus células ya van a estar produciendo ácido láctico. Por lo que un paciente choqueado pero normotenso, es probable que en su gasometría esté con Ácido láctico. aumento de lactato y posiblemente acidosis metabólica, o esa tendencia de estar hacia la acidosis. En la gasometría nosotros podemos identificar a un paciente choqueado normotenso. Sí. Sí. Si vemos que el ácido láctico está aumentando y veo que está con esa tendencia a la acidosis, dentro del contexto de ese paciente voy a pensar que es un paciente que está choqueado pero está normotenso. Entonces es algo muy importante, cómo diagnosticar el paciente choqueado normotenso. Bueno, ahora veamos los mecanismos por los que se produce el shock. No se olviden entonces nuestros sinónimos, nuestra definición también, que el shock no es hipotensión. Y ahora vamos a hablar de nuestros mecanismos fisiopatológicos. Los mecanismos fisiopatológicos de shock. Que es importante porque si nosotros queremos diagnosticar shock, tendremos que saber las causas de shock. ¿Vale? Para diagnosticar algo tenemos que conocer eso. Entonces, si yo quiero diagnosticar shock normotenso, tengo que saber qué paciente puede choquearse. Y estoy seguro que de algunos de ustedes pueden reconocer, por ejemplo, un paciente que se está desangrando, ¿se puede choquear? Sí, se puede choquear. Y ahí queda la sospecha de que un paciente que esté perdiendo sangre puede en algún momento tener shock y que puede estar choqueado, aunque esté ahora con una presión normal. Pero vamos a organizar mejor estos mecanismos. Tenemos 5 mecanismos fisiopatológicos de shock, que muchas veces lo dividen en solo 4, pero el obstructivo lo vamos a dividir obstructivo y restrictivo. Y lo que vamos a hacer es hacer como una máquina hidráulica.
Cada uno de estos tenemos aquí dos compartimentos. Este le vamos a llamar precarga. Este se va a llamar contractibilidad. Esta pequeña válvula se va a llamar poscarga. Y todo este circuito se va a llamar resistencia vascular sistémica. Aquí ya tenemos 4 posibles causas de shock. Primero, hablemos de la precarga. ¿Qué tendrá que ocurrir con la precarga para que digamos que un paciente está choqueado? Disminuir. El disminuir la precarga es un mecanismo fisiopatológico de qué tipo de shock? De shock hipovolémico. Que será cualquier situación por la cual este paciente pierda líquidos o pierda sangre, o que sea una hipovolemia absoluta o que sea una hipovolemia relativa, que en algún momento hemos hablado, que no le llegue la suficiente cantidad de precarga a este compartimiento y por tanto no pueda mantener una adecuada perfusión en los tejidos. El segundo será la contractibilidad. ¿Qué tendrá que ocurrir con la contractibilidad para producir shock? La contractibilidad ¿aumenta o disminuye? Disminución. ¿Disminuye la contractibilidad de qué? Del corazón. No, estamos hablando del corazón. Del miocardio. Disminuye la contractibilidad miocardio. ¿Ese qué tipo de shock es? Cardiogénico. El shock cardiogénico. Este puede ser crónico, puede ser agudo. El crónico son las etapas avanzadas de varias enfermedades, las valvulopatías, las chagas, etc. Y el agudo, el más conocido del agudo, es el infarto agudo de miocardio, que parte y que tenga una gran porcentaje de la pared del ventrículo que no pueda contraerse, no hay buena contractibilidad. Y ese paciente hace shock cardiogénico por disminución de la contractibilidad. Y al hacer shock va a ser insuficiencia cardiocirculatoria, hipoperfusión, eventualmente va a ser metabolismo anaerobio, una pobre producción de energía y disfunción celular. Luego tenemos el de este lado, el de la poscarga. ¿Qué tendrá que ocurrir con la poscarga? Esta contractibilidad esto no es eficiente. En el 3, la poscarga aumenta. Y hay poscarga para las dos cavidades, ¿verdad? Para el ventrículo izquierdo. ¿Quién le da la poscarga? ¿Qué es poscarga? Es la la fuerza que tiene que vencer el corazón. Es una resistencia, una fuerza para vencer. ¿Quién le da la poscarga al ventrículo izquierdo? La válvula aórtica. Entonces, que aumente la poscarga produce shock. Un estenosis de la válvula aórtica puede producir un tipo de shock. Sí, porque incluso son estenosis tan severas que pierden conocimiento. Van a hacer algo de algún tipo de ejercicio o alguna actividad. Ese gasto cardíaco no puede vencer una estenosis aórtica, y lo que produce es disminución del gasto cardíaco y pierden el conocimiento. Pero de estos, el más común es el del ventrículo derecho. El aumento de la poscarga al ventrículo derecho, ¿quién le va a dar? Las que pulmonares. Pasando las válvulas, ¿verdad? Las arterias pulmonares. ¿Qué situación puede producir una obstrucción, un aumento de la poscarga de las venas pulmonares, que estén en las venas pulmonares? Edema. Dentro de los vasos. Algo relacionado a generalmente son personas que están o que están mucho tiempo recostados, no tienen movimiento. ¿Qué? Todo está relacionado a insuficiencia venosa, ¿no? Pero es la formación de trombos y si se liberan se forman émbolos. ¿Qué se va a llamar eso? Tromboembolismo. La tromboembolia pulmonar. ¿La tromboembolia pulmonar produce shock? Sí, ¿por qué? Es un tipo de obstrucción. Aumenta la poscarga al ventrículo derecho. Ese ventrículo derecho va a poder mantener su gasto cardíaco.
No. ¿Y el ventrículo izquierdo va a poder recibir precarga? No. ¿Y si no tiene precarga va a poder mantener su gasto igual? No. Entonces al final va a ser igual hipoperfusión, shock de tipo. ¿Qué tipo de shock es este? El aumento de la postcarga. Obstructivo. El obstructivo. Porque hay una obstrucción. Luego tenemos este, que es el más común, la resistencia vascular sistémica. ¿Qué tendrá que ocurrir con la resistencia vascular sistémica para que un paciente tenga shock? Disminuir. Cuando me dicen disminuir, ¿a qué se refiere? Vasodilatación excesiva. A vasodilatación. Dilatación. El que disminuya la resistencia vascular sistémica produce una mala distribución de la sangre. Entonces hay zonas del mismo órgano que recibe sangre y otras no. O sea, hay una mala distribución de sangre. ¿Qué tipo de shock es? Distributivo. El distributivo, porque hay una mala distribución de sangre. Entonces este es el shock distributivo. ¿Por qué se producen los shocks distributivos? Por vasodilatación, mala disminución de la resistencia vascular. Y en este tipo de distributivo hay varios más. ¿Cuáles son? El séptico, neurogénico. Está el neurogénico, luego está el séptico, Anafiláctico. el anafiláctico. Todos estos se caracterizan por disminuir la resistencia vascular sistémica, pero dos de estos tienen una particularidad. El séptico y el anafiláctico va a ser por disminuyen la resistencia vascular sistémica. ¿Por qué? Tienen algo en común: sepsis, anafilaxia. Reacción a sustancias o mediadores químicos. ¿Qué mediadores serían? En la anafilaxia, histamina, bradicina. Todos se resumen en mediadores de Inflamación. inflamación. Entonces estos son los shocks inflamatorios. El séptico, el anafiláctico, libera mediadores de inflamación, vasodilatación, aumenta la permeabilidad, se produce vasodilatación en varios trayectos de nuestro paciente, de su circulación, y produce mala distribución de sangre, que al final produce que algunos tejidos no les llegue oxígeno ni nutrientes, y esos tejidos vence el metabolismo en ellos. Y el neurogénico, bueno, él disminuye o vasodilata por lesiones que están localizadas en la columna cervical. A partir de C5, mientras más alto es más probable, y está relacionado a qué tipo de lesión, quién se lastima. La médula cervical alta. Sí, ¿y quién pegó? Simpático. Simpático. ¿Quién predomina entonces? El simpático se lastima, ¿quién predomina? Si predomina el parasimpático, ¿qué produce? Vasodilatación. Vasodilatación y radical. ¿Qué es lo característico de shock neurogénico? Porque todos producen hipotensión, ¿verdad? Pero todos van a producir taquicardia, menos el neurogénico que produce bradicardia. Hipotensión y bradicardia. Es en los pacientes con lesión cervical, los cuadripléjicos, un accidente, un trauma. Si es alto, es muy probable que esté cuadripléjico, parapléjico, y en las primeras horas va a ser shock neurogénico. Va a ser hipotensión por estar vasodilatado y su frecuencia del corazón va a ser lenta. Ese es un shock neurogénico. Ahora, a estos 4 nos falta uno más que les he dicho que está relacionado al obstructivo. Aquí el obstructivo, ¿qué es lo que aquí se altera? La postcarga, sí, pero al final, en los volúmenes sistólico, diastólico, ¿qué es lo que altera? El sistólico. ¿Disminuye el volumen diastólico o disminuye el volumen sistólico? Disminuye el volumen de sístole, ¿no? Porque hay una obstrucción, entonces el corazoncito no va a poder mantener su volumen sistólico normal. Debe haber alguien que disminuya el volumen diastólico, entonces. Ese tipo de shock que está dentro del obstructivo lo vamos a llamar restrictivo. Aquí al quinto vamos a poner, es el restrictivo. Para disminuir el volumen diastólico, ¿qué tendrá que ocurrir en este, que es un ventrículo? Imagínate, es un ventrículo. Que no se llene adecuadamente. Que no se llene. Y es algo externo, ¿qué tendrá que ocurrir aquí? Alguna fuerza externa que, como su nombre lo dice, restrinja el llenado ventricular.
Si esto está completamente colapsado, ¿será que va a poder llenarse en diástole? No. Y si no se puede llenar en diástole, no hay buen volumen diastólico, hay restricción al llenado diastólico, va a haber shock de tipo restrictivo o, bueno, puntos en mía, neuroprotectivo. ¿Qué ejemplos tenemos? Ya ha dicho su compañero 1, están relacionados al trauma. El taponamiento también. Cuando hay taponamiento, ¿se puede llenar el ventrículo? No está así. Y el ventrículo, aunque le llegue sangre, no va a llenar, va a ser shock restrictivo. En cirugía, no sé si han visto neumotórax hipertensivo, ya me han hablado. ¿Produce shock? Sí. ¿Qué tipo de shock? Según esto, ¿qué tipo de shock? Restrictivo. Porque ¿qué pasa con el ventrículo? Disminuye su llenado ventricular, no se puede llenar. Y se caracteriza incluso clínicamente, si no puede llenar su ventrículo, ¿qué va a pasar con la precarga que le llega? No puede entrar al ventrículo. Se va a ver en las yugulares. Y eso es en el taponamiento en el neumotórax. ¿Se ve el neumotórax qué le caracterizaba? Creo que es una triada. Hipotensión es uno, luego porque la precarga no puede entrar y ruidos cardíacos. Eso es taponamiento. En el taponamiento. Eso es taponamiento. En el neumotórax, pero va a ser la ocultación, ¿no? Y en el taponamiento igual, la incrustación yugular bilateral, los ruidos cardíacos van a estar apagados, el paciente va a entrar en shock. El restrictivo son traumas, entonces aquí taponamiento, neumotórax. Ahora, una vez que conocemos estos 5 tipos de shock, ¿podemos tener una idea de qué paciente se puede choquear? Sí. Y si tenemos una idea de qué paciente se puede choquear, también tengo una idea de qué paciente se puede choquear, pero que puede estar normotenso. Un paciente con un quemado, ¿se puede choquear? Sí. ¿Qué tipo es de shock? Problema. Y si pasan 3, 4 días, ¿qué tipo de shock más puede tener? Séptico. Un paciente con trauma, un trauma del tórax, que además ha perdido una sección vascular, ha perdido sangre en el accidente y lo trae en la emergencia, ¿puede estar choqueado? Tal vez está normotenso, pero ¿puede estar choqueado? ¿Qué tipo de shock? ¿Qué más? Restrictivo también. Y va a venir con collarín, ¿qué nos van a sospechar? Neurogénico. Y así, pues de esa forma podemos sospechar de qué pacientes pueden estar choqueados. Un paciente con una gastroenteritis, choque hipovolémico, si tiene fiebre, séptico. Entonces, pensamos ya qué pacientes pueden estar choqueados antes de que estén hipotensos, ya puedo yo intentar diagnosticarlos cuando estén normotensos. Y aquí vamos a tener esta posibilidad de la gasometría. Entonces, algo importante para diagnosticar el shock con normotenso es la sospecha a partir de los mecanismos fisiopatológicos. ¿Qué pacientes dan el shock? Estos son los únicos tipos de shock, no hay más mecanismos, pero sé que van a encontrar, por ejemplo, en algunos textos hablan del shock traumático, shock del paciente traumatizado, que en realidad es el shock hipovolémico, el shock del paciente quemado, que en realidad es un shock hipovolémico también. Y incluso en infecciones van a encontrar que hay el shock tóxico estafilotóxico. ¿Ese qué tipo de shock es? Es séptico. Solo que dependiendo de la causa, es probable que le den al shock algún otro denominativo más. Pero los 5 tipos de shock son los tipos de shock que van a encuadrar a todos nuestros pacientes. Muy bien. Ahora nos vamos a ver realmente cómo vamos a diagnosticar a nuestros pacientes con shock. ¿Será que nuestro organismo... Vamos a clasificar nuestros tipos de shock en 3 clasificaciones, vamos a hacer ahora. La primera es una clasificación clínica del shock. Esta es la que nos va a dar el tercer paso o el tercero para poder diagnosticar a nuestros pacientes choqueados, compensados o normotensos. Según la clínica, nuestros pacientes en shock pueden ser compensado, descompensado y el paciente en shock irreversible. Hay situaciones en las cuales, a pesar de las conductas que tomemos,
estos pacientes van a llegar a ser irreversibles. Por mucho que tratemos de mejorarlos, al final el desenlace va a ser el mismo. Es una gran mortalidad. Tenemos que evitar que nuestros pacientes lleguen a esta edad. Hablemos del compensado, que es lo más importante aquí, porque el descompensado al final solo es el paciente que está hipotenso. Era ese paciente que aquí lo hubiéramos diagnosticado, choqueado, con presión sistólica menos de 90, es un shock descompensado. Si es un shock descompensado, había un shock compensado, que hemos dicho que es el paciente que está normotenso. Y si está compensado, es porque mantiene sus mecanismos de compensación para tratar de mantener su presión arterial y garantizar que le llegue sangre por lo menos hasta esta porción y que ese paciente pueda seguir produciendo energía con el metabolismo aeróbico. Estos mecanismos de compensación los podemos ver en la clínica y eso nos va a ayudar a diagnosticar a nuestros pacientes choqueados compensados. Bueno, estos mecanismos de compensación son algo sencillo, ya hemos visto. Recuerdan, en estrés y enfermedad teníamos mecanismos en la fase de alarma. Primero teníamos al sistema simpático, sistema nervioso. Sí. Luego teníamos la respuesta es Endocrino. Antes, ¿qué tenemos aquí? ADH, hormona antidiurética o vasopresina, y renina, angiotensina, aldosterona, que no son los únicos, pero son los mecanismos más importantes que van a se van a activar para mantener nuestra presión arterial. Y todos estos, si recuerdan, hemos hecho en algún momento, actúan aquí. Presión arterial es gasto cardíaco por resistencia vascular sistémica, gasto cardíaco es frecuencia cardíaca, volumen latido, pre, post y contractividad. Son mecanismos que se desencadenan para mantener mi presión normal, por lo que van a tener que actuar en cualquiera de estas variables, ¿no ven? El sistema nervioso autónomo libera catecolaminas, y esas catecolaminas, ¿qué van a hacer? Vasoconstricción. Aquí van a hacer vasoconstricción arterial, y también va a ser vasoconstricción ¿qué? Venosa. Y hacer vasoconstricción venosa, ¿qué va a mejorar? La precarga. La precarga. Si las venas se colapsan, es volumen que no estresado, se llama. Es volumen que no está en el torrente circulatorio. ¿A dónde va ese torrente? Esa sangre. A la precarga, entonces va a aumentar la precarga. Vasoconstricción arterial, vasoconstricción venosa que mejora mi precarga. ¿Mejora mi presión arterial? Sí, y va a ser algo que vamos a ver en la clínica. Luego, ¿qué más hacen las catecolaminas? Aumenta la frecuencia cardíaca. Aumenta la contractibilidad. Luego aumenta la frecuencia cardíaca. ¿Sí? Y la hormona antidiurética aumenta la volemia. Aumenta la recarga. Vasopresina aumenta la resistencia vascular. La renina, angiotensina, aldosterona. La volemia y la resistencia. Angiotensina igual. Resistencia, aldosterona, recarga, y entre ellos también se estimula, ¿no? La angiotensina produce más catecolaminas, va a desencadenar sed. Pero todos estos mecanismos en la primera etapa de un paciente en shock se pueden ver y hemos visto ya parte de también lo hemos visto en contracciones. ¿Cómo se va a ver este paciente con estos mecanismos? Normotenso. Normotenso, aquí. Compensado. Aquí va a estar además taquicardia. Además va a estar la resistencia vascular. ¿Dónde se va a ver ese? La presión. Un pulso salto. Vasoconstricción, ¿cómo se va a ver ese paciente? La piel, ¿cómo va a estar? Va a ser una piel pálida, ¿no? Por la vasoconstricción va a estar en calor, fría, los pulsos van a estar disminuidos. Los pulsos periféricos van a estar disminuidos, va a estar diaforético,
está sufriendo una situación de estrés, lo van a ver alarmado, estresado. ¿Qué más? La venoconstricción, también hemos dicho que las venas van a estar contraídas, perdidas, y no van a poder colocar una vena en ese paciente, están todos allí. ¿Qué más? La diuresis disminuida, le ponen una sonda, mayopina. Todo eso clínicamente nos ayudaría a sospechar de un paciente choqueado. Sí. Si ustedes ven a un paciente que llega de un accidente, así es, una lesión, había harta sangre en el accidente, lo han traído, ¿puede estar choqueado? Sí. ¿Qué tipo de shock? Ningún problema. ¿Van a esperar que esté hipotenso? No. ¿Qué pueden ver? Si es que está normotenso, pero está taquicárdico, se lo ve agitado, la piel está pálida, el llenado capilar está lento. ¿Puede ser un shock compensado? Sí. ¿Qué más podríamos ver aparte de esas tres cosas? Pedirle una. Y en la gasometría podemos ver si hay ácido láctico o está haciendo acidosis. Entonces todo eso me ayuda a diagnosticar al paciente que está choqueado, pero que está compensado. ¿Cuál tendrá más beneficio? ¿El compensado, diagnosticado o el descompensado? El compensado, porque todavía tenemos mecanismos de adaptación. Si está descompensado es sencillo, todos lo diagnosticamos, es 80 de presión, está choqueado, no necesitamos buscar más nada, pero hay etapas previas en las cuales el paciente pudo haber sido diagnosticado y que pudo tener mejores resultados. Esa es la primera clasificación, la clínica. Luego tenemos una clasificación que lo vamos a medir según la microcirculación, que es una clasificación que nos va a tratar de hacer entender algunas cosas más. Según la microcirculación, el paciente que está en shock se puede clasificar en 4 estadios. El tipo 1, que es la de vasoconstricción, el tipo 2, que es el de vasodilatación, el 3, que es coagulación intravascular diseminada, y el 4, que es el irreversible. Esta clasificación nos va a ayudar a entender por qué al final no va a mejorar, por mucho que lo dialicen, le den antibióticos, lo operen, no va a mejorar, se va a morir de 2 días, 3 días. El de vasoconstricción, esto es a nivel periférico. ¿Qué es lo que pasa con la circulación periférica cuando un paciente está choqueado? Disminuye la circulación. Disminuye. ¿No es necesario? ¿Qué es lo que priorizamos? Los órganos vitales. Corazón, el cerebro, la circulación central. No es que no sea necesaria, sino que utilizamos la capacidad de poder disminuir el flujo de sangre a la periferia para predominar o para distribuir la circulación central. Entonces, en esa primera etapa se puso vasoconstricciones. Entonces, aquí lo que va a hacer es que la microcirculación se va a cerrar. ¿Y dónde va a ir el flujo de sangre que le estaba llegando a la microcirculación de la periferia? Va a terminar desviándose a la circulación central, que es una forma de mejorar también mi presión arterial. Este va a ser un paciente choqueado que está compensado por vasoconstricción periférica. ¿Qué ocurre con las pequeñas células que están acá? Están en un medio sin oxígeno, sin flujo de sangre, van a hacer metabolismo anaerobio, van a empezar a producir ácido láctico y va a cambiar el pH de su entorno. Y eso al final, la acidosis, recuerdan en los cambios hacia la acidosis a nivel cardiovascular. ¿Qué producen los vasos sanguíneos? En los vasos sanguíneos, ¿qué producen? ¿Vasodilata o vasoconstricción? Dilata. Vasodilata. Entonces va a llegar un punto en el que todos estos tóxicos que se acumulan, si es que no producimos al paciente aquí, no digamos a diagnosticar, todo esto se va a acumular en aumento de la disminución del pH, en aumento del ácido láctico, y va a llegar a una segunda etapa de vasodilatación y expresión tisular. Pero es una vasodilatación exagerada, y eso significa que de repente todo este trayecto se va a abrir
y todos los capilares se van a permeabilizar y va a entrar sangre, incluso a los capilares, de manera exagerada, a los capilares que no estaban reclutados. ¿Qué va a producir eso en el paciente? ¿Qué va a producir? Ya no le han dicho qué va a producir. ¿Y qué? Hipotensión arterial. Porque ahora la sangre ya no se va a desviar a la circulación central, se va a vasodilatar, ingresa todo nuevamente y el paciente aquí ya se hipotensa y entra en la fase descompensada. Porque sus tejidos ya no han podido mantener sus mecanismos y a la acidosis ha sido extrema y se produce una vasodilatación exagerada. En el séptico esto incluso se ve, ¿no? En el séptico, recuerda, no todavía no hemos visto, pero el séptico puede ser frío o puede ser caliente y la característica del caliente es la vasodilatación. Periférica. Ahora, el tercero, la coagulación intravascular diseminada. Dice que igual los mismos cambios del pH, este aumento del flujo de sangre en esos capilares que se han abierto, va a ocasionar que la coagulación empiece a formar pequeños trombos dentro de los capilares que están ahora abiertos y reclutados. ¿Eso qué creen que va a producir en este tejido? Va a haber obstrucción al final, y al final las células que están más allá, ¿qué van a pasar? Se van a morir, ya sea por necrosis o por apoptosis. La coagulación intravascular diseminada es un paso antes de que este tejido al final termine en disfunción y en falla. La coagulación intravascular, que se forman estos coágulos, disminuye el flujo de sangre a la periferia y estas células sin oxígeno, con una obstrucción ya mecánica, van a entrar en apoptosis y se van a morir. Y esto no solamente es un grupo de células, sino va a ser un tejido, por ejemplo el hígado, y va a ser disfunción hepática, y en el peor de los casos falla hepática. O puede ser el riñón, que va a ser disfunción renal y después falla renal y puede requerir diálisis. Esta es la clasificación según la microcirculación. Luego hay una clasificación según el daño celular. Esta sería la tercera clasificación. Entonces tenemos uno por la clínica, la clasificación según la microcirculación y según el daño celular es sencillito. Es simplemente una clasificación del CRAM que nos dice que el daño celular se produce en 7 estadios, 1, 2, 3, 4, y del 4 para adelante hasta llegar al 7, al final esto ya es irreversible y lo que se va a producir es la muerte celular por apoptosis a pesar de lo que hagamos. ¿Cuál va a ser el punto más importante en esta clasificación? Es la etapa 4. ¿Y qué es lo que caracteriza la etapa 4? Es el ingreso de calcio dentro de las células. El punto en el que nuestras células llegan a un punto de no retorno va a ser el punto en el que el calcio va a ingresar dentro de las células y como en algún momento hemos visto, el calcio es importante para los fenómenos de apoptosis. Cuando ingresa calcio ya hay una etapa de no retorno y ese tejido va a disfuncionar y va a fallar. Las otras 3 etapas están caracterizadas por disminución del ATP. La disminución del ATP más que todo se va a ver en la bomba de sodio y potasio ATPasa, que ya lo hemos visto. Sodio, potasio, ATPasa. ¿Qué es lo que creen que va a producir si la bomba de sodio y potasio ATPasa no funciona? Edema celular. ¿Pero es reversible? ¿Aquí va a ser reversible? Sí. Sí. Si corregimos, va a producir energía, el edema va a mejorar, no va a pasar nada. La etapa en la cual no existe un nuevo retorno es la del calcio. Esta parte del calcio ha sido estudiada en varias patologías. Por ejemplo, en el anterior grupo decía que en el infarto cerebral, cuando da una embolia, antes no había nada que hacer, le daba una embolia y llegaba al hospital, la mitad del cuerpo paralizado y desviando la mirada a un lado. Y lo único que le decían, si le daban una embolia, va a tener que rehabilitarse, fisioterapia y nada más. No había un tratamiento. Si no hay un tratamiento, lo que en algún momento hemos hecho es dar bloqueadores de canales de calcio. ¿Qué finalidad tendría dar bloqueadores de canales de calcio? Evitar el ingreso del calcio. Y lo que tratamos de hacer es evitar
que tal vez hay una zona alrededor de la isquemia que se llama penumbra, que son células que todavía pueden salir de ese estado y no entrar en apoptosis, es evitar que el calcio entre en esas células. Y tratamos de evitar que la lesión se extienda y tenga mucho daño neurológico. Ahora se puede trombolizar, el medicamento se puede utilizar, pero antes dábamos eso, el calcio, el bloqueador de canales de calcio. Bien, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Espérenme un ratito, por favor. Estén pensando. Hay algo que en estas últimas semanas vi, era al final tenemos dos componentes del aparato cardiocirculatorio, ¿no? La macrohemodinamia y la microhemodinamia. En el paciente que está en shock, ¿hay una relación entre la macro y la microhemodinamia? Los valores que utilizamos para ver la macrohemodinamia pueden reflejar cómo está la microcirculación de mi paciente. ¿Hay una relación? Porque cuando ustedes vean un choqueado, ¿qué es lo primero que tratan de obtener? Buena presión arterial. Pero eso es macrocirculación. ¿Está relacionado a cómo está su microcirculación? No. No hay una relación entre lo que es la macrohemodinamia y la microcirculación. Y lo que tenemos que hacer es buscar variables que me hablen de la microcirculación, porque hasta ahora hemos visto macrocirculación, es presión arterial. Tengo que garantizar mi presión, mis mecanismos mejoran mi presión, pero no me refleja cómo está pasando, qué está pasando aquí. Dentro de qué cosas podemos utilizar para ver qué se está produciendo dentro de la microcirculación. Por un lado está el lactato, que es un valor que me refleje cómo está el metabolismo y el consumo de oxígeno dentro de las células. Y cuando veamos en la parte práctica, en el taller hemodinámico, vamos a ver que hay el delta CO2, que es la diferencia de la presión arterial de CO2 en la arteria y la presión venosa de CO2 en la vena. Y también hay algo que, que es la saturación venosa de oxígeno, que también me va a servir, la saturación venosa central de oxígeno, que me va a servir también para diferenciar qué es lo que está pasando en esta parte de la microcirculación. Y hace unas semanas, pero hace bastante tiempo, había un estudio que se llamaba Andrómeda, que nos decía que hay muchas variables para tratar de ver qué está pasando aquí. Incluso habían unos equipos que son para ver los capilares, la capiloroscopía. Pero al final ellos han demostrado que solo una variable clínica puede demostrar cómo está la microcirculación en mi paciente. Y no es necesario que tengan que hacer tantas, buscar todos gasometría arterial venosa, comparar o tener equipos especializados. Y esa variable clínica es la perfusión tisular. ¿Ya? Entonces, hace un año un residente hizo eso de la perfusión tisular. Con la perfusión tisular nosotros tenemos una idea de cómo está la microcirculación en mis pacientes. No hay una correlación entre cómo voy a dar presión, cómo mantengo mi presión y cómo está mi microcirculación. Sí, tienen que mantener ustedes una buena presión, tienen que darle líquidos, tienen que ser vasoactivos, pero no solo es eso, también tenemos que ver la microcirculación. Y si tenemos que ver la microcirculación, el llenado capilar, vamos a ver cómo se está produciendo para ver si es que has recuperado la perfusión en sus tejidos. Es una variable clínica sencilla de poder hacer. Muy bien. Ahora, ¿por qué creen que es importante tener esta correlación de cómo está mi microcirculación con mi macrocirculación? ¿Será bueno que yo le dé mucho vasoactivo, aumente mucho su presión arterial? Porque puedo pensar, no, su presión tengo que mejorar para mejorar su microcirculación. ¿Será bueno mantener presión por encima de lo normal? No. ¿Será bueno darle mucho líquido? Tal vez tengo que darle más líquido para que entre y esta microcirculación pueda tener una perfusión mejorada. ¿También? No. El utilizar mucho vasoactivo va a ocasionar algo que es la contracción del esfínter precapilar.
Si nosotros damos mucho vasoactivo, creen que los supracapilares algunos se van a cerrar y ya no va a ingresar sangre a esta microcirculación. O peor aún, si dan mucho líquido, va a aumentar la presión media de la circulación, del volumen circulatorio, porque va a haber mucho volumen, mucha bolemia, y va a haber congestión. ¿Será que se va a poder mantener la perfusión de nuestros tejidos con mucha congestión? No. Incluso esta congestión va a ingresar aquí al intersticio y va a empezar a acumular líquido aquí. ¿Será que el oxígeno va a poder difundir fácilmente en un tejido que esté edematizado? No. Entonces, antes, cuando veíamos pacientes choqueados, lo primero que hacíamos era darle vasoactivos y darle líquidos, 3.000, 4.000 de suero. ¿Será bueno? No. Tenemos que tener una buena presión. Con la menor cantidad de vasoactivos posibles, y si solo con líquidos mejor. Y el utilizar líquidos también debe ser limitado. ¿Cómo vamos a limitar? Tener buena presión y viendo la microcirculación, el llenado capilar. Esta sería la parte de shock. No sé si tienen alguna pregunta. Porque tenemos todavía una hora. Pero deben estar normotensos. Hay que buscar siempre el normotenso. Para diagnosticar el normotenso me voy a valer de, por ejemplo, una gasometría. Luego de la clínica, que vea esos mecanismos de compensación que mantienen su presión. Y de siempre sospechar. En un paciente que está con hemorragia digestiva, geriatría, hipovolémico, ¿no? Puede estar choqueándose. Y tengo que sospechar, buscar esas tres cosas más para ver. Al final, ¿qué es lo que va a producir con el shock? Es la disfunción celular. Que nuestras células de forma irreversible terminan disfuncionando y fallando. Algo que ustedes pueden ver, que voy a dejar para que ustedes revisen en casa, es la escala de Sopra, que incluye en el celular de aplicaciones que sirve para evaluar la disfunción de los órganos cuando un paciente entra en shock. Cuando entra en shock un paciente de emergencia, lo primero que le piden es laboratorios, un montón de laboratorios, porque queremos ver qué tan disfuncional está. Y dentro de estos órganos van a ver que se evalúa el renal, el hepático, la coagulación con el recuento de plaquetas, el cardiovascular, el respiratorio con la PAFI y el neurológico con el Glasgow. Pero todos estos son laboratorios. Y esta escala de SOPA me dice que 0 puntos es normal, no hay disfunción. 1 o 2 puntos, en cualquiera de estos, sus valores aquí nos van a dar, es disfunción. 3 o 4 puntos es falla. Y en nuestros pacientes en shock podemos tener tal vez renal, disfunción. Hepático, coagulopatía, coagulación, plaquetopenia, 2 puntos. Cardiovascular, está con vasoactivos, aquí. Neurológico, está con Glasgow 10, aquí. Y vamos a tener la suma de varios órganos que disfuncionan o que varios órganos que están fallando. Y al final, esta puntuación y la suma de estos valores nos va a dar un pronóstico. ¿Para qué nos sirve el pronóstico? Para tener una idea de qué pacientes van a al final tener la posibilidad de mejorar o qué pacientes no van a mejorar. Y para tener una idea de qué va a pasar, ¿no? Que si va a fallecer igual o si puede tener una mejor posibilidad. Bueno, vamos a quedar aquí. Nos vemos el próximo. Doctor, tiene una pregunta. ¿Dónde está? ¿Tenías alguna pregunta? Sí, doctor. Si este shock no lo corregimos a tiempo, va a provocar necrosis. Disfunción celular. Ya sea muerte celular por apoptosis, o la apoptosis porque es programado, la necrosis es más acelerada, pero va a causar disfunción, que no funcione, que se mueran. Y eso es la suma de tejidos, va a ser la disfunción hepática, por ejemplo, bilirrubina, no va a poder. Renal no va a haber orina, no va a orinar, se va a edematizar, creatinina va a aumentar.
Coagulación, las plaquetas van a bajar, no se van a producir. Plaquetopenia. El largo va a llegar hasta el coma por disfunción neurológica. ¿Y el shock hiperdinámico, doctor? Ese es en el shock séptico. Shock séptico. Es también parte de este tema. Quería dejarlo para la próxima semana, pero solo el hiperdinámico es el shock séptico. El shock séptico tiene dos perfiles, es hipo y hiperdinámico. Al inicio es shock frío, dicen, ¿qué es lo que predomina? Vasoconstricción, es hipodinámico. Una vez de que a ese paciente le dan líquidos, le empiezan vasoactivos, le dan antibióticos, va a predominar ahora la vasodilatación. Entonces ahí se vuelve shock hiperdinámico. Y ahí se va a volver un shock de tipo frío, Caliente. El shock séptico es frío al inicio, cuando llega la emergencia está frío por vasoconstricción. Y una vez que le dan líquidos, inician todo, lo van a ver caliente, febril y vasodilatado. Ya está en un shock hiperdinámico.